El tema que estamos abarcando hasta el momento, o hemos abarcado hacia el momento en trigonometría, han sido las funciones trigonométricas, con las cuales hemos trabajado ya problemas aplicados. Nos vamos a meter ya a la parte de la trigonometría abstracta, ¿sí? A la parte, digamos, un poco más compleja en el manejo. Entonces es muy importante que ustedes de ahora en adelante se concentren muy bien y que tengan claros sus conceptos matemáticos, conceptos básicos matemáticos. Y si no los tienen claros, deben ahondar en ellos, volver a repasar, por ejemplo, las propiedades de la radicación, las propiedades de la potenciación, racionalización. Deben tener en cuenta los casos de factorización de su grado octavo. Entonces son muchos temas, muchos conceptos que deben de tener claros para empezar a desarrollar la trigonometría abstracta, ¿sí? Entonces vamos a empezar a meternos en ese gran mundo de la abstracción. Eh, entonces empezamos con las razones trigonométricas. Bueno, para hablar de razones trigonométricas, primero tenemos que tener en cuenta el concepto de razón. ¿Qué es razón matemática? En matemática, ¿qué quiere decir razón? ¿Sí? Entonces allí vemos una definición, digamos, muy sintetizada del concepto de razón matemática. Dice que la relación binaria expresada como una relación o como una fracción. Entonces miremos que la relación entre A y B se expresa como A dos puntos B. Eso es una relación. O también expresamos como A sobre B, o sea, como una fracción, como un fraccionario A sobre B. ¿Cómo se lee ese concepto? Se dice que son las veces de B que hay en A. Voy a poner un ejemplo claro. Cuando ustedes preparan, por ejemplo, arroz, van a hacer un arroz. Entonces ustedes le dicen a su mamá que cuántas tazas de agua le deben aplicar a cuántas tazas de arroz, o sea, a una taza de arroz, cuántas tazas de agua para preparar bien el arroz. Su mamá está manejando allí un concepto de razón, entonces le dice, por cada taza de arroz vas a aplicar 3 tazas de agua, un ejemplo. Entonces allí se está generando una relación de 1 a 3, o sea, por una taza de arroz, 3 tazas de agua. Entonces eso es una relación y se puede expresar como A dos puntos B, o sea, 1, 2 puntos B. 1 indica una taza de arroz y 2 puntos B vendría siendo el 3, o sea, 1, 3, que sería la relación de mezcla. O 1 sobre 3. Entonces, 1 sobre 3 quiere decir que por cada libra de arroz van a adicionar 3, perdón, por cada taza de arroz van a adicionar 3 tazas de agua. Entonces, ese es el concepto de razón. Cuando hablamos de entonces de razón trigonométrica, lo que estamos haciendo es expresando una función trigonométrica como fracción, como un racional. O sea, no lo vamos a expresar como el decimal cuando en la calculadora obtenemos la función trigonométrica. Simplemente, por ejemplo, vamos a aplicar la función seno de un ángulo cualquiera. Entonces buscamos en la calculadora un ejemplo, el seno, por ejemplo, el seno de 30 grados. Entonces nos damos cuenta que al aplicar la calculadora el seno de 30 grados da 0,5. Entonces ese 0,5 es una función trigonométrica, o sea, es la función seno del ángulo de 30 grados. Pero la razón trigonométrica no se expresa como decimal, sino que se expresa como una fracción. Entonces 0,5 ustedes ya saben que es un medio, 1 sobre 2, un medio, como una división. Vuelvo y recuerdo la diapositiva anterior. Entonces un medio viene siendo lo mismo que 0,5. Entonces cuando yo digo que el seno de 30 grados es un medio, estoy hablando de razón trigonométrica. Pero cuando yo digo que el seno de 30 grados es 0,5, estoy hablando de función trigonométrica. Vamos entonces a aplicar un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con un ángulo. Vamos a coger pues casualmente el ángulo de 30 grados y vamos a obtener las razones trigonométricas para ese ángulo.
Serían las razones trigonométricas para ese ángulo? Pues la razón seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las mismas 6 funciones trigonométricas se pueden expresar también como razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. En este caso vamos a tomar el ángulo de 30 grados para aplicar las razones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante como razón. O sea que nos van a dar fracciones, ¿sí? En vez de darnos decimales. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar una táctica en donde prácticamente no vamos a utilizar la calculadora. O sea, es un método por el medio del cual no necesitamos la calculadora para poder encontrar este tipo de razones trigonométricas. Como pueden observar en la gráfica, entonces para poder sacar el ángulo de 30 grados geométricamente hablando, vamos a tomar un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero tiene una característica especial y es que la palabra equi viene de equidad, o sea, igualdad, y látero de lados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que un triángulo equilátero es aquel triángulo que todos sus lados son iguales, tienen la misma medida. Recuerden que hay un teorema que dice que la suma de todos los ángulos internos de cualquier triángulo deben sumar 180 grados. O sea que en un triángulo equilátero sus lados y sus ángulos también son iguales, ¿sí? Por eso se llama equilátero. Entonces, si la suma de sus tres ángulos internos tiene que dar 180, por lo tanto los ángulos internos de un triángulo equilátero serían 60 cada uno de ellos, son iguales. Ahí vemos 60, 60 y 60 me dan 180 y se cumple con el teorema. Entonces, un triángulo equilátero son triángulos que tienen lados iguales y ángulos iguales. Entonces, vamos a tomar un triángulo equilátero, como lo vemos en la gráfica. A este triángulo equilátero, ¿qué sabemos? Pues que sus lados son iguales. ¿Cómo vamos a denotar los lados de ese triángulo si no sabemos su medida? Lo vamos a llamar L. L de lado. Cada lado es igual, o sea que todos los lados miden L. O sea, L, L y L es la misma medida para todos los lados de este triángulo equilátero. ¿Qué procedimiento vamos a hacer para poder obtener un ángulo de 30 grados de este triángulo? Vamos a partir el ángulo en dos partes iguales. O sea, si lo partimos por todo el medio, lo que vamos a obtener son dos triángulos rectángulos. Observemos, uno a la izquierda, otro a la derecha. ¿Sí? Si nosotros partimos ese triángulo en dos, observemos que el lado que es la base, o sea, la parte inferior, al partirlo ya deja de ser L y cada triángulo va a tener la mitad de L, ¿no? Entonces sería L medios o L sobre 2. Entonces, el triángulo de la izquierda tendría una medida inferior de su lado L medios y el triángulo de la derecha también L medios. Vamos a tomar un solo triángulo de esos. Como los dos triángulos son iguales, si ustedes observan en la diapositiva anterior, los dos triángulos son iguales. Entonces vamos a obtener uno solo de ellos. Vamos a tomar el que está en el lado izquierdo. Entonces miremos allí lo represento. Vemos que el lado inferior es L medios. Ese lado que está diagonal es L, ¿sí? Y vemos los ángulos allí. Entonces, como el ángulo que nos interesa a nosotros como ángulo de elevación para obtener las razones trigonométricas es del 30 grados, vamos a coger este triángulo y lo vamos a voltear. Vamos a darle como una especie de vuelta. La flecha indica que lo vamos a voltear hacia la derecha. Al voltearlo y dejarlo caer, entonces vamos a ver lo siguiente, que el ángulo de 30 grados queda como ángulo de elevación en ese triángulo rectángulo, que L viene siendo la hipotenusa de ese triángulo y que L medios, ¿sí?, que quedaba en la parte inferior del triángulo de la izquierda, ahora se convierte en el cateto opuesto de ese triángulo rectángulo. Y observen que la base, ¿sí?, no la conocemos. Sabemos que se llama cateto adyacente y lo simbolizamos con la letra X. Volvemos nuevamente entonces a nuestro triángulo rectángulo bien organizado, ángulo de 30 grados como ángulo de elevación. La hipotenusa la vamos a llamar o se va a llamar o mide L, ¿sí? La base, que es el cateto adyacente, mide X, no sabemos cuánto mide, ese es el cateto adyacente.
Y sí sabemos que el cateto opuesto es L medios, ¿sí? Recuerde la mitad de L. Entonces ahí tenemos las medidas de cada uno de sus lados. ¿Qué sucede allí? Que no conocemos X. Conocemos la hipotenusa que mide L. Conocemos el cateto opuesto que mide L medios. Conocemos el ángulo de elevación que son 30 grados porque vamos a trabajar las razones trigonométricas del ángulo de 30 grados, pero no conocemos X. Entonces, ¿qué debemos hacer para encontrar X? ¿Sí? Entonces vamos a observar. Para encontrar X, entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. Nos devolvemos a nuestros conceptos primarios de trigonometría, clases anteriores, y recordamos que Pitágoras nos da una fórmula para poder obtener X, que es el cateto adyacente, sabiendo cuánto vale la hipotenusa y cuánto vale el cateto opuesto. Entonces sabemos por Pitágoras que X, que es el cateto adyacente, es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto opuesto. Observen que esos valores ya los tengo, ¿sí? Sabemos entonces que el cateto adyacente sería igual a la raíz cuadrada. ¿De quién? De la hipotenusa al cuadrado. ¿Pero cuánto vale la hipotenusa en ese triángulo? L. O sea que sería L al cuadrado menos el valor de Y al cuadrado. Y al cuadrado es el cateto opuesto y sabemos que Y en ese triángulo mide L medios, o sea L sobre 2. Y eso lo tenemos que elevar al cuadrado de acuerdo a el teorema de Pitágoras. Miremos que con una flecha indico a mano derecha en esa operación una base matemática, o sea, algo que ustedes vieron desde la primaria y vieron en algunos grados anteriores. Entonces voy a estar recordando algunos conceptos matemáticos para que ustedes los tengan claros y los vuelvan a recordar. Observen que cuando veo L sobre 2 elevado al cuadrado, todo está en paréntesis. Quiere decir que ese 2 afecta todo lo que está dentro de ese paréntesis. Entonces nos vamos a un concepto matemático que nos dice que a sobre b elevado al cuadrado es igual a al cuadrado sobre b al cuadrado. Esto es una propiedad de la potenciación, ¿sí? Entonces se llama potencia de un cociente. Cociente es división, o sea, una fracción. Entonces quiere decir que ese exponente 2 afecta tanto al numerador como al denominador. Lo aplicamos entonces en nuestra raíz cuadrada, en nuestro teorema de Pitágoras. En la parte inferior vemos entonces que x es igual a la raíz de L al cuadrado menos, y aplicando entonces ese concepto vemos que es L al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que daría 4, o sea, L cuadrado sobre 4. Si ustedes observan, dentro de esa raíz cuadrada hay una resta, ¿sí? Entonces debemos aplicar esa resta. A mano derecha les explico el concepto de una resta de un número entero por una fracción. Entonces tenemos que a menos b sobre c es igual a por c menos b sobre c. Entonces apliquemos ese concepto dentro de esa resta que tenemos en el teorema de Pitágoras, y nos quedaría la siguiente forma, que x es igual a la raíz de 4L al cuadrado menos L cuadrado sobre 4. Pueden observarlo allí en la parte superior. Pero observemos entonces que en el numerador hay una resta de dos términos que son semejantes. Miremos que hay 4L cuadrado menos 1L cuadrado. 4 menos 1 da 3. O sea que me daría 3L cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre 4. Entonces sería raíz de 3L cuadrado sobre 4. En la mano derecha entonces explico cómo se aplica una propiedad de la radicación, ¿sí? Raíz de un cociente, o sea, de una división. Quiere decir que esa raíz afecta tanto al numerador como al denominador, o sea, se reparte para numerador y denominador. Vamos a hacer lo mismo con nuestro teorema de Pitágoras que estamos desarrollando para encontrar x, que es el cateto adyacente. Entonces, aplicando esa propiedad de la radicación, vemos que queda que x es igual a la raíz del numerador, que es 3L cuadrado, sobre la raíz del denominador, que es 4. Ahora observemos una cosa. En el numerador tenemos un producto, o sea, tenemos la raíz de un producto. Miremos que es 3 multiplicado por L cuadrado. Entonces la propiedad a la derecha dice que la raíz de un producto es el producto de las raíces. Quiere decir que la raíz se reparte para A y se reparte para B. En este caso, dentro de nuestro teorema, es el 3 y L cuadrado. En la parte inferior van a ver que se aplicó la propiedad. Entonces me queda que x es igual a la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de L al cuadrado, todo
sobre la raíz cuadrada de 4. Continuando con nuestro procedimiento, vemos que la solución es que x es igual a la raíz de 3 por L, porque L quedó sola sin raíz. Porque recordemos una propiedad que no la coloqué aquí, pero hay una propiedad que hemos utilizado mucho, que dice que la raíz cuadrada de un valor elevado al cuadrado, la raíz se cancela con la potencia, o sea, con el cuadrado. Entonces se va la raíz con el cuadrado y me quedó L sola. Y en el denominador tenemos raíz de 4 y la raíz de 4 es 2. Entonces tenemos que x es igual a raíz de 3 por L sobre 2. En álgebra siempre van primero las letras, o sea que acomodando la expresión me quedaría L raíz de 3 sobre 2. Ese es el valor de nuestro cateto adyacente, ¿sí?, de ese triángulo. Entonces, resumiendo, ya tenemos aquí los valores que necesitábamos de nuestro triángulo rectángulo. Entonces ya tenemos, observemos que ya teníamos la hipotenusa que valía L, ya teníamos el cateto opuesto que era L medios, y por medio de Pitágoras encontramos nuestro cateto adyacente que es L raíz de 3 sobre 2. Entonces ahí tenemos los tres valores de ese triángulo rectángulo.